A los 90 años, cuando el mundo ya lo creía olvidado, Compay II se convirtió en leyenda global, pero su historia va mucho más allá de Chan Chan. Detrás del puro encendido y la sonrisa pícara, se escondía un niño campesino marcado por la pobreza. Un hombre traicionado por su primer amor, despedido de una fábrica por no saber torcer cigarros, y un padre que soñó con tener un sexto hijo a los 95 años. Esta no es solo la historia de un músico, es la historia de un espíritu indomable que vivió sin pedir permiso, que amó sin culpa, que se burló de la vejez y que encontró en la música la manera de vivir para siempre. Quédate hasta el final y descubre por qué el Papa Juan Pablo II lo recibió en el Vaticano. Esto no es un documental, es una celebración a la vida. El aire del camerino apenas cabía en sus pulmones aquella noche en el Zénith de París, cuando la multitud rugía reclamando un último bis. Y él, con la mirada ardiendo como el tabaco que apretaba entre los dedos, recordó de golpe todo lo que había tenido que perder para llegar allí. La inocencia de un niño campesino, el puesto de barbero que jamás deseó, los amores que nunca volvían. Pensó en la abuela centenaria que le enseñó a reírse del tiempo, en la bruma azul de los cigarros que le cubrió la infancia y en la certeza de que un día ese humo también le llevaría consigo. Entonces sostuvo el armónico contra el pecho, dejó que el público se tragara el silencio, y en ese instante comprendió que cada cuerda guardaba el eco de su vida entera. Bastó un rasgueo para que el escenario se incendiara de aplausos. Y mientras el telón bajaba despacio, prometió que contaría su historia tal como ardía en sus venas, sin velos ni leyendas prestadas, porque sólo así seguiría vivo cuando el humo se disipara. Nació al borde del Caribe, en el diminuto caserío de Siboney, la mañana del 18 de noviembre de 1907, cuando el sol derramaba sobre la tierra un resplandor tan feroz que parecía bautizarlo con fuego. Era el primogénito de Francisco, veterano del Ejército Libertador apodado Sargento Panchín, y de Margarita, la dulce Manuna. La casa era de tablas desiguales, con la arena empujándose hasta el umbral y un rumor de tambores lejanos latiéndole al corazón. Allí aprendió que la pobreza no es más que una forma de silencio que uno decide llenar con música. La primera grieta se abrió cuando apenas frisaba los 9 años. La empresa ferroviaria despidió a su padre y la familia se vio obligada a abandonar el Recanto de los Gallos, en Siboney, para sumergirse en el bullicio hirviente de Santiago, de Cuba. Entre callejones empinados y pregones que competían con el repique de los bongos, el niño Máximo cambió la vista del mar por el olor a aceite de las barberías. Agarró la navaja con manos temblorosas, y mientras afeitaba rostros ajenos, soñaba con pulsar cuerdas invisibles que solo él escuchaba. Su refugio fueron las noches en que el viejo Sindo Garay afinaba la guitarra bajo la ceiba del parque. Allí, al filo de la penumbra, el muchacho descubrió que el universo cabía en 6 cuerdas y que cada rasgueo podía curarle el hambre. Instantes después, en secretos ensayos con la banda municipal dirigida por Enrique Bueno, el clarinete le abrió puertas que la barbería jamás le mostraría. Pero fue el recuerdo obstinado de la abuela, una esclava liberta que desafió la muerte durante 115 años, lo que moldeó su destino. A los 5, ya le encendía el puro. A los 20, desafiaba doctores y augurios con un cigarro siempre entre los labios, convencido de que había heredado en su sangre la risa irreverente de los que nunca se rinden. Porque incluso cuando empuñaba tijeras para ganarse el pan, entendió que la música no era un oficio sino un conjuro, y se juró, con la obstinación de los condenados a la gloria, que algún día el mundo celebraría el crujido de su armónico como si fuera la voz misma de Cuba. La Habana lo esperaba como un escenario que aún no sabía que lo necesitaba. Era el año 1934, cuando Máximo Francisco Repilado Muñoz, con poco más que su guitarra, su clarinete y su testarudez, llegó a la capital cubana para buscar su lugar entre salones cargados de ron y promesas. En cada esquina se respiraba música, pero también hambre, competencia y el peso de los sueños ajenos. Allí, en medio del vaivén de una ciudad que no perdonaba, comenzó a fraguar su leyenda sin saberlo aún. 5 años después, en 1939, su nombre se integró a una institución del son, el Conjunto Matamoros. A su lado, músicos que ya eran mitos, entre ellos el inconfundible Benny More. Fueron 12 años de viajes, escenarios y borracheras artísticas
que lo curtieron tanto como lo enamoraron del camino. Sin embargo, no fue hasta 1947 cuando el destino le regaló la pieza que le faltaba para convertirse en el personaje que el mundo conocería. Lorenzo Yerrezuelo y él crearon el dúo Los Compadres, y fue entonces, como segunda voz de aquel par inolvidable, cuando adoptó el apodo que lo inmortalizaría, Compay Segundo. Pero entre acordes y palmas, una herida de adolescencia todavía palpitaba. La herida tenía nombre, Macusa. Micaela Periche fue su primer amor. La niña que lo miró con ternura cuando apenas eran dos criaturas de 12 o 13 años. La relación, aunque breve, dejó una marca profunda. Cuando años después él quiso que huyeran juntos a La Habana, ella se negó, no por falta de amor, sino porque su abuela, la única familia que tenía, no soportaría la pena. Para Compay fue una traición, pero no una de esas que se gritan al mundo. Fue una traición silenciosa. Una promesa rota que solo puede curarse componiendo. Esa canción, Macusa, fue su manera de no dejarla ir. La escribía y la cantaba con una mezcla de melancolía y dulzura que solo los corazones verdaderamente rotos conocen. Años más tarde, ella seguía yendo a sus conciertos, con los labios pintados y la esperanza intacta, como si aún esperara que el compay la sacara a bailar. Y en cada acorde de ese tema, el público no solo escuchaba una melodía, asistía al testimonio crudo y bello de un amor interrumpido por el deber, de una traición que no dejó escándalos, pero sí cicatrices. ¿Hasta qué punto un amor de juventud puede marcar para siempre a un hombre? ¿Crees que las heridas del primer amor se curan o simplemente se transforman en canciones? Tras la disolución de Los Compadres en 1955, muchos pensaron que la carrera de Compay Segundo estaba acabada. Pero no sabían que él tenía un pacto con la vida. No rendirse jamás. Formó su propia agrupación, Compay Segundo y sus muchachos, con la que recorrió República Dominicana y México. La voz, el puro y el armónico se convirtieron en una trinidad inseparable, en una postal de identidad que no necesitaba ni promociones ni artificios. El arte fluía de él como si naciera en sus huesos. Pero la historia de Cuba también cambiaría, y con ella, la vida de miles. Con la Revolución Cubana de 1959, ser músico no bastaba para sobrevivir. Como tantos otros, Compay tuvo que reinventarse. Trabajó en la famosa fábrica de tabacos H. Upmann, aunque las versiones sobre su paso por allí son nebulosas. Incluso él parecía no recordarlo con claridad. Lo que sí quedó grabado fue su paso por la fábrica Partagás, donde fue despedido de manera poco ceremoniosa por no ser buen torcedor, a pesar de haber empezado en ese oficio a los 14 años. La respuesta que dio al ser despedido no solo mostró su temple, sino su particular manera de ver el destino. Gracias a Dios que me despidieron. Nunca hubiera sido famoso en la música. En ese rechazo encontró una señal, una oportunidad, una bendición disfrazada. Mientras otros se lamentaban por las puertas que se cerraban, Compay encontraba ventanas por donde colarse con su risa contagiosa y su fe ciega en lo que podía construir con sus manos. Ese episodio, tan aparentemente trivial, encapsula la esencia de Compay Segundo, un hombre que no temía al fracaso porque sabía que cada caída era una nota más en la partitura de su destino. La vida parecía llevarlo por caminos torcidos, pero Compay Segundo sabía que mientras tuviera un instrumento en las manos, ningún desvío era en vano. Mientras el mundo lo veía en aparente silencio, alejado de los grandes titulares, él seguía activo, presente, vivo en cada escenario pequeño, en cada rincón donde el son aún se respetaba como una religión. Por eso, cuando más adelante se popularizó la idea de que había sido rescatado del olvido, Compay no pudo sino soltar una carcajada irónica. Él nunca se había ido, nunca dejó de tocar, de grabar, de llenar teatros. Fue artista exclusivo de Warner. Se presentó en escenarios legendarios de Europa como el Olympia y el Zenit. Lo que faltaba no era su presencia, era el foco de los reflectores. En aquellos años previos al estallido mundial de su fama, se convirtió también en un hombre profundamente familiar. Aunque no se hablaba de escándalos ni titulares jugosos en su entorno privado, su vida doméstica fue intensa, fértil y musical. Fue padre de al menos 5 hijos. Algunos, como Salvador Repilado,
heredaron el talento de su padre y lo acompañaron como contrabajista. Basilio Repilado, otro de sus hijos, sería su segunda voz durante muchos años, hasta que la muerte se lo llevó con apenas 68 años. En esa cotidianeidad marcada por los hijos, los ensayos, los conciertos y los cigarros eternos, Compay II forjó un legado que no descansaba únicamente en los discos o las giras, sino en la sangre. Crió a su descendencia entre notas y valores, y esa mezcla los convirtió en herederos legítimos de algo mucho más profundo que una herencia musical. Les dio una identidad. Su casa se convirtió en un espacio de encuentro donde la tradición era sagrada y la música, una conversación familiar. Aún en su vejez, cuando ya la mayoría habría dado todo por hecho, sorprendía con anhelos inesperados. Una de sus confesiones más reveladoras fue su deseo, a sus más de 90 años, de tener un sexto hijo. Algunos se burlaban de esa declaración, otros la tomaban como un simple chiste, pero quienes lo conocían sabían que detrás de ese deseo latía una convicción férrea de seguir sintiéndose vivo, de burlar al tiempo una vez más, como siempre lo hizo. Y entonces ocurrió lo que cambiaría para siempre su historia. Era 1997 cuando el proyecto Buena Vista Social Club estalló como un trueno en el panorama musical internacional. Un conjunto de músicos veteranos de Cuba, olvidados por la industria pero no por el público ni por la pasión, fue rescatado y elevado a la categoría de leyenda. Y en el centro de ese fenómeno, brillando con más fuerza que nunca, estaba él, Compay II. A los 90 años, cuando muchos apenas pueden sostenerse de pie, él era la portada de discos, la imagen de un movimiento, el símbolo viviente de la dignidad musical cubana. Para Compay, ese estallido fue más que fama, fue una reivindicación personal. Eso fue una bomba, dijo con la sonrisa ladeada de quien sabe que la vida, a veces, se toma su tiempo para darte lo que mereces. En cuestión de meses, pasó de ser un artista reconocido en ciertos círculos a convertirse en una figura universal, venerada por jóvenes y adultos, por críticos y por melómanos casuales. Era el abuelo del son, el trovador que desafiaba la muerte con cada canción, el hombre que se reía del calendario. Los viajes se multiplicaron. París, Nueva York, Londres. En 1998, con 91 años, dio un concierto en el Olympia que hizo llorar a su hijo Salvador. No por la edad, no por la fragilidad, sino por la fuerza, por la vitalidad que su padre mostraba cuando se ponía de pie y dejaba que las notas brotaran del armónico como si el tiempo jamás hubiera pasado por él. En esos escenarios, Compay no solo tocaba música, tocaba corazones, pero en medio de la euforia, de la apoteosis, de los contratos y las ovaciones, seguía siendo el mismo campesino de Siboney. Sigo siendo una persona sencilla, como si acabara de empezar, dijo en una entrevista. El éxito no lo mareaba. Lo acariciaba con cariño, lo agradecía, pero nunca permitió que lo separara de su esencia. Ni la fama, ni las condecoraciones, ni el dinero cambiaron su modo de hablar, su costumbre de fumar o su risa franca y sin filtros. Fue entonces cuando el mundo entero empezó a preguntarse cómo era posible que este anciano desbordara tanta energía, tanta juventud, tanto deseo de vivir. Y Compay, sin rodeos, dio la respuesta que se convertiría en una de sus frases más citadas y al mismo tiempo más polémicas: muchacho, es muy simple. Bebo mucho, fumo mucho y jo mucho. Una declaración que descolocó a los medios, que escandalizó a los moralistas, pero que resumía de forma descarnada su filosofía vital. Porque Compay no era solo un músico, era un hombre libre, vivía bajo sus reglas, no temía al juicio ajeno y jamás pidió permiso para ser quien era. ¿Crees que esa honestidad brutal, esa forma directa de vivir sin filtros ni vergüenza, es una virtud que deberíamos recuperar o un riesgo que ya nadie está dispuesto a correr? El vértigo de la fama tardía no logró alterar su ritmo interno. Para Compay II, la vida seguía fluyendo con la misma cadencia que un buen son, pausada, certera, sin prisas ni ataduras. Fue entonces cuando, en un giro que sorprendió incluso a los más escépticos, ocurrió un hecho insólito en la biografía de este trovador indomable.
el Vaticano lo invitó a una audiencia privada con el Papa Juan Pablo II. Un músico cubano, fumador empedernido, nacido en la pobreza y criado entre sones callejeros, estrechando la mano del máximo líder espiritual de la Iglesia Católica. Era una imagen casi surrealista. Y sin embargo, sucedió. Ese encuentro fue más que una anécdota pintoresca. Fue una demostración contundente del poder universal de la música, del carisma de un hombre que, sin pretenderlo, había roto todas las barreras, las del idioma, las ideológicas, las religiosas. En ese momento, Compay II dejó de ser solo un artista para convertirse en un símbolo de algo mucho más grande, la capacidad humana de trascender. Y mientras medio planeta lo veneraba, él seguía creando. A los 95 años, lanzó su último álbum, Duets, donde colaboró con otros artistas, como si el reloj jamás hubiese tenido autoridad sobre su voz o su alma. Fue un disco vibrante, lleno de matices y frescura, que parecía contradecir todas las ideas preconcebidas sobre la vejez y la creatividad. Cada canción era una declaración de vitalidad, una bofetada a quienes pretendían jubilarlo por adelantado. Pero el cuerpo, ese viejo compañero, empezó a exigir lo que el alma se negaba a conceder. En los primeros meses del año 2003, los médicos le diagnosticaron una insuficiencia renal grave. A pesar de los tratamientos, de los cuidados y del cariño que lo rodeaba, Compay ya no podía mantener el ritmo de giras y conciertos al que se había acostumbrado durante los últimos años. Tuvo que tomar una de las decisiones más dolorosas de su vida: cancelar todas sus presentaciones en Europa, donde era recibido como un héroe. Fue un golpe profundo, no solo a su carrera, sino también a su espíritu. Por primera vez, tuvo que aceptar que la vida lo estaba llamando a bajar el telón. La orden de reposo absoluto lo mantuvo en su casa de La Habana, lejos de los aplausos, de los escenarios y del calor del público. Sin embargo, incluso en ese retiro forzoso, su legado no dejó de crecer. Pocos días antes de su muerte, el 12 de julio de ese mismo año, los músicos de su banda le ofrecieron un concierto íntimo, un homenaje cargado de emoción, en el Hotel Nacional de Cuba. Allí, en su tierra, en su ciudad, rodeado de amigos, familiares y compañeros de vida, escuchó por última vez las canciones que definieron su existencia: Fidelidad, La Negra Tomasa, Juramento, El Vendedor de Agua. Cada nota era una despedida, cada aplauso una caricia. 2 días después, el 14 de julio de 2003, Compay II falleció en su hogar. Tenía 95 años. El país entero se detuvo para rendirle homenaje. Incluso el propio Fidel Castro envió una corona de flores, con la inscripción a Compay II del comandante en jefe Fidel Castro. Aquella frase, inscrita sobre pétalos y solemnidad, revelaba que no era solo un músico, era una figura nacional, un símbolo. Su muerte cerró una de las páginas más extraordinarias de la música cubana del siglo XX, y sin embargo, también abrió otra, la de su inmortalidad. Su casa, ubicada en la calle 22 de La Habana, fue transformada en casa museo, un lugar donde las guitarras cuelgan como reliquias sagradas y el humo del tabaco aún parece flotar en el aire. Las visitas no son simples recorridos turísticos, sino peregrinaciones. Allí están su armónico, su silla, su ropa, sus fotos y su esencia. Pero el legado de Compay II no se detuvo en las vitrinas. Su hijo Salvador Repilado, con la misma firmeza que su padre mostraba sobre el escenario, tomó el mando del grupo Compay II y continúa llevando su música por todo el mundo. Cada presentación es una resurrección, cada aplauso, una confirmación de que hay artistas que nunca mueren porque jamás se detuvieron a vivir como mortales. Así, entre conciertos póstumos, grabaciones eternas y una casa donde aún se escucha el eco de su risa, Compay II permanece en la memoria de los que alguna vez lo vieron sobre un escenario, fumando tranquilo mientras el mundo aplaudía de pie. Los días posteriores a su muerte no fueron de luto silencioso, sino de celebración íntima y profunda. No hubo escándalos mediáticos, disputas por la herencia ni revelaciones turbias como ocurre tantas veces cuando una leyenda cae. En cambio, hubo música. Hubo sones que se escuchaban en las calles de La Habana, guitarras que lloraban suavemente en patios familiares, radios que repetían chan chan, sabroso, y por supuesto, Macusa,
como si el alma del trovador se resistiera a partir del todo. Mientras muchos se esforzaban por construirle un pedestal, su familia se encargó de mantener su recuerdo enraizado en la vida real. Su hijo Salvador, además de liderar la agrupación que mantiene vivo su legado, ha contado una y otra vez que su padre no hablaba de muerte, sino de continuidad. Compay II no tenía miedo a morir, pero sí un deseo inquebrantable: que su música siguiera sonando cuando él ya no pudiera tocarla. Por eso, no dejó instrucciones funerarias solemnes, ni pidió grandes monumentos. Solo quería que lo recordaran como lo que siempre fue: un sonero, un trovador de las montañas, un campesino elegante con una guitarra en el alma y un puro en la mano. Y eso fue exactamente lo que el mundo hizo. Años después de su partida, su nombre no ha desaparecido de las programaciones culturales de ningún rincón del planeta. Desde Japón hasta Argentina, desde París hasta Nueva York, su figura aparece en festivales, documentales y homenajes. Su música, lejos de envejecer, ha cobrado una frescura insólita. Es reinterpretada, sampleada, redescubierta por nuevas generaciones que no saben quién fue Fidel Castro, pero sí quién fue Compay II. El fenómeno tiene una explicación poderosa: su autenticidad. En un mundo lleno de apariencias, de carreras fabricadas, de artistas moldeados por la industria, él fue verdad pura. Jamás fingió ser algo que no era. No disimuló su amor por el ron, no escondió su deseo por las mujeres, no suavizó su lenguaje, ni pulió su actitud. Por eso conectó con tanta fuerza, porque la gente lo percibía real. No era un ídolo inalcanzable, sino el abuelo pícaro que todos querríamos tener, el que te habla de amor mientras enciende un puro y te enseña que vivir sin culpa es también una forma de arte. ¿No será ese el secreto más profundo de su legado? ¿No será que la verdadera inmortalidad está en la honestidad con la que vivimos, más que en los logros que acumulamos? Pero hay una dimensión más que hace que su legado no sea simplemente musical ni sentimental. Es histórica y cultural. La figura de Compay II es una síntesis viviente de Cuba. En su biografía está condensada la historia de una isla entera: la herencia africana de su abuela esclava Liberta, la lucha independentista de su padre, la música de raíz española que moldeó su arte, la revolución que lo empujó a sobrevivir como obrero y artista, la diáspora cultural que lo celebró en Europa cuando su país apenas lo mencionaba. En su vida no hay una sola etapa de Cuba que no esté presente. Y sin embargo, nunca fue político. Nunca se alineó con discursos grandilocuentes ni se dejó usar por intereses ajenos. Su única bandera era la música, su patria, el son. Por eso, era respetado por todos, admirado tanto por los revolucionarios como por los exiliados, por los músicos de academia y por los campesinos con machete y radio a pilas. Ese carácter transversal, esa capacidad de unir en lugar de dividir, es lo que hace de Compay II un fenómeno irrepetible. No fue un símbolo de un régimen, ni una víctima de un sistema. Fue un testigo lúcido de todo, y aún así eligió cantar. No por ignorancia, sino por decisión. No por evasión, sino por sabiduría. Porque entendía que la música es más duradera que cualquier discurso, y que el alma de un pueblo no se grita, se canta. En sus últimas entrevistas, cuando ya sabía que le quedaban pocos meses de vida, lo repitió con claridad conmovedora: lo único que quiero es que la música cubana siga viva cuando yo me muera, que la sigan tocando como yo la toco, con respeto, con sabor, con alegría. Y ese deseo, sencillo pero colosal, se ha cumplido. El eco de su voz, inconfundible y cálida como la brisa caribeña al caer la tarde, sigue resonando. La figura de Compay II, lejos de apagarse con el paso del tiempo, se ha solidificado como una leyenda que no necesita mitos añadidos. Lo que dejó fue tan profundamente humano, tan universalmente auténtico, que no necesita adornos ni distorsiones. Su historia, contada desde la sencillez, es un himno a la vida bien vivida. La Casa Museo en La Habana, más que un espacio turístico, se ha convertido en un santuario cultural. Quienes cruzan sus puertas no encuentran vitrinas vacías ni guías monótonas. Encuentran el alma de un hombre que supo reírse del tiempo, que hizo de cada día una fiesta, que amó sin culpas y creó sin miedo. Allí está su armónico, su bastón,
sus sombreros. Cada objeto impregnado de una memoria que parece respirar entre las paredes. Y lo más conmovedor es que su legado no está congelado en el pasado. Está vivo, en movimiento, en presente continuo. Su hijo Salvador, al frente del grupo Compay Segundo, continúa llevando el son cubano por escenarios internacionales, manteniendo intacta la esencia y sumando nuevas generaciones de oyentes. Cada concierto es más que una interpretación musical. Es un acto de resistencia cultural, un grito de alegría contra el olvido. Lo que Compay Segundo logró en sus 95 años de vida no fue solo grabar canciones, vender discos o llenar teatros. Lo que logró fue demostrar que la pasión no se jubila, que la edad es irrelevante cuando el alma sigue palpitando fuerte. Su ejemplo es un faro para quienes creen que ya es tarde, que sus sueños caducaron, que la vida es solo para los jóvenes. Él rompió esa mentira con cada acorde, con cada cigarro encendido y con cada frase irreverente que soltaba sin pedir permiso. Nunca hubo grandes escándalos. Nunca hizo falta. Su historia es sensacionalista por lo insólito de su autenticidad, por lo radical de su coherencia, por lo impensable de su éxito tardío. Porque en un mundo obsesionado con la velocidad, él triunfó caminando despacio. En un entorno donde todos querían reinventarse, él fue siempre el mismo. En un panorama lleno de máscaras, él mostró su rostro, sus arrugas, sus deseos sin pudor. Y ese, quizá, es su mayor legado, haber vivido sin miedo a ser él mismo, sin disfraces, sin correcciones, sin el cálculo mezquino de los que viven para complacer. Su historia no se cuenta como un manual de éxito, sino como una lección de libertad. Aquel 14 de julio de 2003, cuando exhaló su último aliento en su casa de La Habana, no se apagó una estrella, se sembró una raíz profunda en el alma del pueblo, y como toda raíz fuerte, sigue dando fruto. Su música resiste al algoritmo, a las modas y a la desmemoria. Sigue siendo cantada, bailada y sentida. Su rostro aparece en murales, sus frases en camisetas, su figura en documentales, pero sobre todo, su voz en los corazones de millones. Porque Compay Segundo no solo fue un músico, fue un espejo en el que Cuba y el mundo entero puede mirarse y recordar que vivir con alegría, con pasión y con verdad es, quizás, el mayor acto de arte posible. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.